Muy buenos días. El día de hoy nuestro grupo va a hablarles acerca de lo que es la clonación. La palabra clonación viene del griego clon, retoño, tiene diferentes significados. En su acepción más común significa la obtención de uno o de varios individuos, bien sea a partir de una célula diferenciada o indiferenciada o simplemente a partir de un núcleo. Los individuos así clonados son idénticos o casi idénticos al prototipo original, un sentido muy estricto dentro del contexto de la ingeniería genética. La clonación consiste en aislar, amplificar o multiplicar un gen determinado de un segmento del ADN. Este proceso puede darse de manera natural, así como también de manera artificial. Gracias a los avances del ser humano, al descubrir la composición de la cadena del ADN, a partir de este se pueden realizar bastantes estudios y hacer la reproducción celular. Hablando de la historia de la clonación, hicimos una línea de tiempo explicando y hablando sobre qué ocurrió en cada año y quiénes fueron los que intervinieron en estas investigaciones. En este caso, en 1888, las primeras ideas, Weyman Rose y Angus Weismann, proponen de manera independiente la teoría del germoplasma. Un huevo y un esperma aportan cromosomas al cigoto, un huevo fertilizado. Los cromosomas llevan el potencial hereditario y las células germinales, que son los gametos del embrión, son las únicas que llevan un juego completo potencialmente hereditario, mientras que cada tipo celular del organismo adulto contiene solamente parte de estos potenciales que requieren en cada tipo específico de la célula. En el año 1891, el señor Hans Drake intentó repetir los experimentos de sus antecesores, siguiendo otro método y con otra especie. En lugar de destruir la célula, una aguja caliente separó las células por agitación. Esta separación, las dos primeras células formadas por un huevo de un erizo del mar, en división, él logró descubrir que cada célula formaba un embrión entero, aunque más pequeño. Drake concluyó que a favor de la totipotencialidad celular conduce una hipótesis de Weismann sobre el desarrollo de este fenómeno, la pérdida de la información y la participación específica del material hereditario. En otro año, en 1902, hubo el primer clon animal artificial. Hans Sperman dividió el embrión del tritón en dos mitades y obtuvo una larva completa a partir de esto. Recibió años después el premio Nobel, después por el descubrimiento de la inducción embrionaria. Este fue el principio para establecer que una célula se convierte en un órgano específico dependiendo de la posición en el embrión. Años más adelante, en 1928, continuando con la investigación, Sperman usó un embrión de la salamandra para demostrar que el núcleo fue dirigido y puede haber una división celular. El núcleo es esencial para el desarrollo del embrión, dice. 10 años más tarde, el mismo Sperman, en 1938, propuso una idea revolucionaria: reemplazar el núcleo del huevo por un núcleo proveniente de otra célula diferenciada. Retira el núcleo de la célula, extraía el embrión de rana y lo trasplanta a un óvulo y obtiene otros resultados muy importantes. Fueron las investigaciones y todos los aportes científicos de Sperman a la ciencia. En 1903 hubo el primer científico que llamó palabra clon en la revista Ciencia de un fisiólogo vegetal. Herbert Welber propuso el término clon, un término unificado para todos los productos agrícolas de técnicas que podían hacer una propagación vegetativa. Tomó esta idea botánica de Fuller, Kulk, y originaba la palabra que proviene del término griego clon, ya anteriormente pues hablado, que significa rama de un árbol.
En años más adelante, también en 1952, se da la primera transferencia nuclear exitosa. Los científicos estadounidenses Robert Bates y Thomas King y María Bernardino produjeron ranas clonadas tras transferir núcleos de células embrionarias y óvulos cuyos núcleos habían sido extraídos previamente. Estos huevos se desarrollaron dando orígenes a renacuajos, algunos de los cuales se transformaron luego en ranas. Esta técnica denominada trasplante o transferencia nuclear es el experimento a base para el clonaje o el ser clonado de organismos multicelulares. Ya años más adelante, en 1970, se da la primera transferencia nuclear exitosa de una célula somática por John Gordon tras una serie de experimentos en los que utilizó núcleos procedentes de células del epitelio digestivo de renacuajos. También realizó experimentos que le permitieron comprender y hacer una idea sobre las características del material genético que estaba estudiando. El núcleo celular logró producir clones de ranas a partir de los núcleos extraídos anteriormente del intestino de esas ranas también, completamente diferenciadas procedentes del intestino. El experimento de Gordon demostró que incluso después de la diferenciación de las células, los núcleos mantienen todo el material genético necesario para producir un organismo completamente independiente. En 1978 se da la primera fecundación in vitro, dando origen a la primera bebé probeta. El 25 de julio nace Louise Brown. Los doctores Patrick Steptoe y Robert Edwards investigaban desde hacía 2 décadas una forma de salvar algunos tipos de esterilidad. Su método consistía en extraer un óvulo de la mujer, fertilizarlo en el laboratorio con el esperma del hombre y una vez formado el embrión, introducirlo en el útero materno, donde se desarrollaría. Edwards y Steptoe formaban el equipo idóneo, ya que el primero había desarrollado una manera de fertilizar óvulos en el laboratorio, mientras que el segundo tenía el método para extraer estas células de los ovarios. Aquel nacimiento no estuvo exento de polémica y algunas voces se pronunciaron en contra de la fecundación artificial, especialmente desde instituciones religiosas que no veían con buenos ojos que se pudiera crear una vida sin necesidad de una relación sexual entre un hombre y una mujer. Otros señalaron los posibles riesgos derivados de aplicar una técnica nueva y desconocida, y algunos mostraban desconfianza ante la posibilidad de crear seres humanos en serie. En 1984 se dio el primer mamífero clonado. El científico danés Steen Malte utilizó la técnica de transferencia nuclear para clonar un embrión de oveja, transfiriendo el núcleo de una célula embrionaria a un óvulo sin núcleo. Después de que la nueva célula comenzó a dividirse, la transfirió a una madre sustituta mediante fertilización in vitro, la cual posteriormente dio a luz a una oveja clonada sana. En 1996, los científicos británicos Ian Wilmut y Kate Campbell indujeron la quiescencia de las células somáticas, deteniendo el ciclo celular, lo que facilita la reprogramación del material genético del núcleo una vez que se transfiere al óvulo. Sin embargo, el procedimiento estuvo lejos de ser eficiente y solo uno de 277 intentos tuvo éxito. Dolly fue el primer mamífero que se clonó a partir de una célula somática, en particular, una célula de las glándulas mamarias. Se realizó la fusión con ayuda de un virus de la célula óvulo y sin núcleo, con el núcleo de la célula de la glándula mamaria. El clon así obtenido fue obligado a replicarse con descargas eléctricas para luego ser implantado en el útero de la madre adoptiva. Dolly nació el 5 de julio de 1996 en el Instituto Roslin de Edimburgo, donde pasó toda su vida. Fue madre de 6 corderos, pero pronto desarrolló artritis. Dolly murió a los 6 años el 14 de febrero de 2003, después de desarrollar una enfermedad pulmonar. Aunque en ese momento se pensó que los efectos de la salud de Dolly podrían haber sido causados por el procedimiento de clonación, investigaciones posteriores han demostrado que el procedimiento de clonación utilizado por Wilmut y Campbell no produce efectos nocivos para la salud en la descendencia madura. La artritis y la enfermedad pulmonar de Dolly probablemente fueron causadas por sus condiciones de vida en un espacio cerrado o limitado. Dolly no fue obtenida de una célula embrional o fetal, sino de una célula somática adulta de la glándula mamaria, especializada en una única y particular función. Con Dolly se demostró que es posible hacer regresar la célula al estadio en que puede originar por sí solo un organismo completo. Científicamente es un logro importante porque se demuestra que bajo determinadas circunstancias es posible reprogramar el material genético nuclear de una célula diferenciada
algo así como volver a poner en cero su reloj, de modo que se comporta como el de un cigoto. En 1997, los creadores de Dolly anuncian el nacimiento de Polly, la primera oveja que contiene un gen humano en todas sus células. La oveja Polly es la primera oveja clónica y transgénica a la vez. El nacimiento de dicha oveja fue llevado a cabo en el Instituto Roslin de Edimburgo, 5 meses después del nacimiento de la oveja Dolly. En este caso, el proceso se realizó insertando un gen humano de valor terapéutico en células fetales de oveja. 3 años más tarde obtienen los derechos de patente sobre la técnica utilizada. Polly ha sido bautizada así porque procede de un rebaño de Paul Dorset. Murió un año después de ser clonada. En 1999, un equipo de la Universidad de Hawái anunció un nuevo clon, el ratón fibro, primer animal macho en haber sido clonado con éxito a partir de células procedentes de la cola de ratones macho. En 2005 surge Snoopy, el primer perro clonado. Los perros son particularmente difíciles de clonar porque los perros ovulan ovocitos inmaduros que tardan entre 2 y 3 días en madurar en los oviductos. Además, los ovocitos de perros son particularmente difíciles de madurar in vitro. El investigador surcoreano Ho Suk-won y su grupo lograron producir el primer perro clonado, un cachorro afgano llamado Snoopy. Lo hicieron tomando los ovocitos maduros directamente de los oviductos de las perras ovulas. En 2006 acontece el fraude de la clonación humana. El mismo investigador involucrado en la clonación de perros, el surcoreano Woo Suk-won, afirmó un año después haber producido embriones humanos clonados, produciendo 11 líneas embrionarias a partir de un blastocito. La clonación humana se consideraba entonces como una prometedora fuente capaz de proporcionar órganos para trasplantes que no serían rechazados por el sistema inmunológico del huésped. Esta aplicación, denominada clonación terapéutica, tenía como objetivo obtener embriones y luego dirigir su crecimiento y desarrollo al órgano específico en cuestión. De esta manera, no había ningún interés en la clonación humana reproductiva, pero sí había interés en la clonación por razones terapéuticas. No obstante, las promesas hechas por Wong sobre los avances en la clonación terapéutica de humanos se esfumaron rápidamente. Poco después de la publicación se encontraron inconsistencias en los artículos de Wong y luego se descubrió que había usado datos falsos. Wong fue despedido de su universidad y acusado de fraude, malversación de fondos y violaciones bioéticas. Fue condenado a 2 años de cárcel tras ser declarado culpable de malversación de fondos y de violaciones bioéticas. Este fue uno de los casos de fraude más grandes de la ciencia moderna y supuso un golpe fatal en la financiación y la percepción social de la investigación sobre la clonación humana. En 2009 ocurrió la primera breve de extinción conseguida, un proyecto de colaboración entre científicos españoles y franceses, liderado por el científico español José Folch. Intentó clonar el último ejemplar de Ibex pirenaico que había muerto en el año 2000. Nació un clon que murió a los pocos minutos por un defecto pulmonar. Sin embargo, durante esos pocos minutos ha sido el único animal de extinto de la historia. En 2013 surgen embriones humanos clonados por transferencia nuclear de células somáticas. El científico estadounidense Vitaly Popov y su equipo fueron los primeros en producir un embrión humano clonado mediante transferencia nuclear de células somáticas. No dejaron que este embrión se desarrollara más, pero demostraron que era posible producir células madre embrionarias clonadas, lo que abrió la puerta a una futura clonación terapéutica. En 2015, la Unión Europea prohíbe la clonación animal para uso agrícola. Aunque la clonación de animales para aplicaciones agrícolas está permitida en países como Brasil o Estados Unidos, la Unión Europea emitió un reglamento para prohibir la clonación de animales para aplicaciones agrícolas, así como la entrada en el mercado europeo de estos animales, sus productos, su progenie y los productos de su progenie. Esta prohibición se debe principalmente a los efectos negativos que tiene el procedimiento de clonación en los animales clonados, así como en las madres subrogadas, debido a la alta frecuencia de abortos espontáneos y defectos neonatales. Esta es la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sus creadores fueron los investigadores Ian Wilmut y Keith Campbell del Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia, donde vivió Dolly toda su vida. ¿Cómo lo consiguieron? Cogieron una célula de la glándula mamaria de una oveja blanca y extrajeron el núcleo, donde hay la información genética, y lo introdujeron a un óvulo sin núcleo de una oveja negra. El óvulo resultante fue fecundado e implantado a una tercera oveja para que lo gestara. Unos meses más tarde nació la oveja Dolly, una oveja blanca fruto de la clonación. Dolly era una oveja completamente fértil. De hecho, tuvo 6 hijos: Bonnie, las gemelas Sally y Rosie, y los trillizos Lucy, Darcy y Cotton.
Resultó que en 2001 Dolly, que solo tenía 5 años, comenzó a sufrir artritis, una enfermedad inflamatoria de las articulaciones típica de las ovejas mayores de 10 o 11 años. Este hecho hizo sospechar a los científicos. Finalmente, en el año 2003, Dolly tuvo que ser sacrificada porque padecía un cáncer de pulmón causado por un virus. Aún así, en la necropsia vieron que, aunque murió muy joven, Dolly tenía una edad genética mayor. La posible explicación que dieron los científicos es que Dolly nació con la misma edad genética que la que tenía la oveja a partir de la que se clonó Dolly.